de sonido. Pues porque en lo que fue para mí el constructo de vampiros y hombres lobos era más como las historias de terror, el monstruo, la figura oscura. Sí. Y esto ya lo vuelve como el superhéroe que llega a rescatarla, a mi escena de peligro. Ajá. Además porque mi orientación ideológica, o sea, yo no puedo con las protagonistas que son así inútiles, entonces no. Listo. Entonces, mire que ella claramente tiene una postura. Para yo entender la postura, y ella incluso lo hace, es yo cómo entendí, cómo aprendí, cuáles fueron las primeras historias que yo vi, leí o entendí de vampiros y hombres lobos para entender por qué de pronto le causa esa reacción esta. ¿Quién es la autora de estos libros? La autora de estos libros. Ni idea. Busquemos ahí. Que no me acuerdo el nombre. Kristen. No. Kristen Stewart, la protagonista. Sí. Analizando las películas de Crepúsculo. Ay, no me hizo ninguno. Stephanie Meyer. Stephanie Meyer. ¿Qué dice ahí de Stephanie Meyer? Publicó la novela en 2005 y fue el inicio de una saga que incluye Luna Nueva, Eclipse, Amanecer y otros títulos complementarios. La historia surgió a partir de un sueño que tuvo, lo que inspiró la icónica escena del claro entre Bella y Edward. Ajá, pero ¿qué me dice de ella? ¿Ella qué religión es? ¿Qué religión tiene? Es mormona. Es mormona. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué pone esa cara? Porque ella puso cara de... Porque son mucho más conservadores en muchas creencias. Ajá. Pues para que no venga y haga libros de vampiros, tema. Pero es que el enfoque de esa película es tradicional. Ella es la niña buena de la casa. Sí, pero es más por el tema también esotérico de... No, y por eso es que acá, o sea, tanto vampiros como hombres lobos en general son estos como buenos. O sea, no son oscuros, no son sanguinarios, no son animales que cazan sus presas. ¿Por qué? Porque por la sola forma en que ella fue criada y la sola forma que ella entiende de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, entonces miren cómo cambia una versión típica de un vampiro que es un animal al que le tengo que temer por estos vampiros que brillan con la luz del sol. O sea, cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque su formación, claro, son veganos, porque no consumen sangre humana. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo? Entonces, claro, para yo poder entender esto que me acaba de decir Angélica, de por qué esta representación tan diferente de lo que tradicionalmente en la cultura popular nosotros hemos tenido vampiros y hombres lobos. Entonces, claro, cuando yo digo, esta representación es muy distinta a todo lo otro que hemos tenido. Entonces uno dice, ¿por qué? Es que yo tengo que, yo como auditorio, no, como espectador de esta obra, yo tengo que entender quién es ella, para entender por qué hizo lo que hizo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, no está mal que ella plasme su individualidad en su obra, porque es que es ella representándose ante el mundo. Ahí la tarea del investigador es yo cómo voy a entender esa mirada que ella tiene frente a esto. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Eso es un poquito lo que acabamos de ver acá. Estoy dándole un significado a esta obra, a este comportamiento humano, conservando su singularidad. ¿Cuál es la singularidad? Es una persona, una fe mormona, hablando de un tema que para nosotros desde el catolicismo es prohibido y pagano. ¿Listo? Entonces, diferente fuera que fuera una persona, no sé, pagana, crecida en, no sé, en el centro de Europa, hablando de esto, para ella ser diferente. Y tengo que entenderlo así. Tengo que entenderlo con esos ojos. Entonces no está mal. Lo malo fuera que yo comparara esta obra con, por ejemplo, el Drácula convencional tradicional. Es el de Bram Stoker. Porque entonces yo digo, son dos personas con dos miradas súper diferentes en dos contextos súper diferentes. Obviamente sus resultados, sus obras, van a ser abismalmente diferentes. Entonces esa es la tarea.
he escuchado en algunas ocasiones hay gente que lee mucha filosofía y recomienda que para leer un filósofo es importante leer en qué tiempo escribió, en qué momento del mundo escribió él lo que pensaba. Para tener precisamente el entendimiento de esa singularidad del contexto que lo forma parte. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Listo? Vamos a hablar de un tema. Vamos a hacer el mismo ejercicio que yo les digo a ustedes que hagan. Cojan una idea y miren con los diferentes estudios. Voy a hacer lo mismo. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de violencia de género. ¿Qué pasa en esta violencia de género? Yo le voy a hacer la pregunta de qué es la violencia de género a un estudio hermenéutico. Entonces, yo en esta violencia de género debo entender que existe una víctima y existe un victimario, ¿cierto? Pero entiendo que también puede haber un tercer actor que es el profesional que atiende esta violencia. Entonces, cuando yo hago un ejercicio hermenéutico, yo puedo decir qué es la violencia de género y quiero hablar, interactuar, dialogar con la víctima. Entonces yo cojo a la víctima y le digo, venga, para usted qué representa eso, usted cómo lo ve, qué pasó, qué no pasó, cuénteme. Puedo hacerlo sobre el victimario. Venga, qué pasó, cómo pasó, por qué, cuénteme bien. O puedo coger al profesional que lo atiende. Entonces cojo al médico, o a la enfermera o al trabajador social y le digo, venga, es que usted que trabaja tanto con estos casos, ¿qué ha pasado? Pues no sé, ¿usted qué le parece? ¿Usted qué piensa? ¿Usted tal cosa? Es un ejercicio hermenéutico en donde yo quiero entender esta situación desde una perspectiva o desde la otra. ¿Consideran que es valioso la perspectiva que tiene la víctima? Sí, claro. ¿Consideran que es valiosa la perspectiva que tiene el victimario? También. ¿Consideran que es valiosa la perspectiva que tiene el profesional? Obvio. Los perfilamientos son como básicamente ese ejercicio. ¿Perfilamiento en qué sentido? Por ejemplo, cuando usted intenta, eso es un asesino. Cuando usted llega a la conclusión de que alguien es un asesino, De que tiene rasgos de una cosa o de la otra. de psicopáticos, es porque usted cogió y entrevistó a tantas personas. Sí, no, porque es que a mí no me interesa, aquí no me interesa saber qué condiciones tiene esas condiciones en esto. Me interesa saber es qué es la violencia. Okay. ¿Listo? Desde qué intención tiene la violencia, qué significado tiene esta violencia, qué función tiene esta violencia o qué condicionamientos existen para esta violencia. ¿Listo? Entonces voy a poner una pregunta sobre la mesa. Si alguno o alguna de ustedes ha sido víctima o es víctima de violencia de género, pues lamento por todos los ejemplos que voy a poner. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de la intención, entonces uno dice, ¿qué intención puede tener la violencia de género? ¿Qué intención puede haber ahí? Hay que ser un ejercicio de poder. Puede haber poder, Autoridad. autoridad, superioridad. O ¿Listo? menosprecio. No siempre Menosprecio. también puede ser por patrones repetitivos, si son violencia, ha tenido violencia. Puede haber condiciones, ese sería más un condicionamiento, porque entonces yo digo, claro, si en mi familia toda la vida hubo violencia de género, en mis abuelos, en mis tíos, en mis primos, en mis papás, pues para mí eso va a ser un comportamiento normal. ¿Listo? Entonces voy a poner algunos ejemplos y algunas situaciones en donde nosotros vamos a decir, puede que acá no haya poder, puede que acá no haya sumisión, sino simplemente, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la señora dice, es que él ya no me ama, él tiene otra, porque ya no me pega? Necesito que me pegue, porque esa es la forma en que yo puedo estar tranquila de que no le está pegando a otra. ¿Pasa o no pasa? Sí. No hay una intención ahí, Sí. no hay un significado de demostrar cariño. Es una validación. ¿Qué pasa cuando entonces el Señor dice, es que yo la amo tanto que por eso me gusta que haga lo que yo quiero, porque me gusta quererla? A mí me duele cada vez que yo le pego,
pero yo le pego cuando ella hace algo que a mí no me gusta. Entonces, para yo no sentir rabia frente a ella, yo la corrijo, para poder constantemente amarla. Por eso cada vez que yo le pego, yo le pido disculpas. Para mí esto no es algo malo, porque cada vez que yo llego y la comida está fría, yo siento que ella está haciendo algo para ofenderme, y yo me siento mal y la dejo de querer, y yo la quiero seguir queriendo. ¿Pasa o no pasa? Sí. Claro, porque miren el imaginario que yo veo acá. Desde la perspectiva profesional es claro. Es lo que ustedes dijeron. Es una relación de poder, hay una relación de sumisión, eso está mal, eso, esto, lo otro. Pero cuando yo entro a mirarlo desde estos ojos, pues yo digo, ¿qué intencionalidad existe en la violencia? ¿Qué significado hay? ¿Qué funciones tiene, por ejemplo, en una relación de pareja o en una relación social? Cuando yo digo, hay claramente situaciones en las que uno puede decir, claro, están en la comida familiar, están en la Navidad, la señora hizo algo mal y el esposo la corrige y nadie reacciona mal. ¿Por qué? Porque entonces, dentro de la funcionalidad de esta familia, no solamente está normalizado, sino que es importante. El Señor la corrige. La ayuda para a que mejorar. ella no se equivoque. Exacto, para que ella se adapte mejor a su entorno social. Entonces, claro, cuando nosotros miramos qué es la violencia de género en un ejercicio hermenéutico, acá pasa una cosa. Y acá yo les puedo preguntar a ustedes, profesionales áreas de la salud, intención, significado, función, condicionamiento. Pero cuando estoy acá, hago la misma pregunta, pero puede que encuentre otras respuestas. ¿Desde dónde? Desde la subjetividad. Claro. O sea, ¿no? Y lo que el investigador utilizado Porque la postura del investigador es solamente plasmar. no es solamente plasmar, es analizar desde la funcionalidad. Es intentar Ejemplo. el por qué. Exacto, ejemplo, porque ¿qué sucede? Mire que en este ejercicio básico de qué es la violencia, pues, y obviamente lo digo porque yo me he metido más con el cualitativo, y pues, lastimosamente por condiciones de vida estamos más cercanos a personas víctimas de violencia de este tipo. Entonces yo digo, claro, para ustedes como profesionales es una perspectiva, y para ustedes como investigadores plasman eso. Yo como investigador plasmaré una realidad diferente ante la misma respuesta. Porque entonces, claro, ustedes pueden decir, sí, obvio, no, pues es que pobre mujer, yo necesito meter la psicología, no sé qué, tal cosa. Como en mi perspectiva ya es un poquito más crítica, en donde yo digo determinación social, reproducción social de los comportamientos, no sé qué. Yo digo, no, es que la culpa no es de ella, la responsabilidad no es de ella. Yo necesito que nosotros trabajemos sobre las estructuras sociales, porque esto, porque lo otro, porque no sé qué, porque si esto pasa en esta familia, no es responsabilidad de esta familia, lo vamos a ver más adelante, es todo su entorno. Usted amplía la perspectiva aún. Claro, pero entonces ahí es donde la subjetividad del investigador es importante, porque no va a ser lo mismo, ejemplo, un artículo de violencia, o sea, el mismo artículo, los mismos resultados. Yo les voy a pasar las mismas entrevistas a un trabajador social que ya trabajó con este tema hace 5 años, me disculpa el ejemplo, un oncólogo que trabaja en una UCI, en una unidad de oncología. Pues claro, las perspectivas son diferentes. Él me aporta una cosa súper valiosa y el trabajo social me aporta otra cosa súper valiosa, porque son valiosas de maneras diferentes. ¿Listo? No es que uno esté bien, otro esté mal, pero tengo que entender eso para poder decir de qué me da la mano. ¿Me hago entender? Listo. Dentro de los estudios hermenéuticos existen algunos tipos o subtipos que pueden ser hermenéutico dialéctico, cuando yo entonces pongo, esta es una investigación muy teórica, entonces pongo un modelo teórico, pongo otro modelo teórico y los pongo a hablar de qué es la violencia de género. Tengo etnometodología, ahorita vamos a entender un poquito el tema de la etnia. Interaccionismo simbólico, es uno de los que de pronto más importancia ha cobrado ahorita, de cómo a través de las representaciones simbólicas yo puedo entender eso. Yo podría hacer la misma pregunta. Yo voy a hacer el análisis de la violencia de género desde, no sé, ¿cuál es la novela que está ahorita? Creo que la de Darío Gómez. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner la obra de Darío Gómez, la novela de Darío Gómez. Sí, de televisión se hace. No, Y a través de- la propaganda, ¿sabes? Y a través del interaccionismo simbólico quiero entender
cómo vemos nosotros en Colombia, porque sabemos que no es algo real, que es algo ficticio, pero ese algo ficticio simbólicamente sí representa lo que nosotros como colectivo entendemos, entonces podemos mirarlo así. Y su herramienta, una de sus herramientas más frecuentes es el análisis de discurso. Entonces yo simplemente en una entrevista, esta persona me encuentra un cartazo y sobre ese cartazo yo voy a decir el cómo entiende estas violencias. Porque acá pasa algo muy curioso y es que el ejercicio hermenéutico es como lo que uno llama, entre comillas, leer entre líneas. ¿Listo? Y ahí es donde uno se tiene que volver muy hábil en cómo leer entre líneas. Entonces pongo un ejemplo. Resulta que en algún momento de la vida soy amiguito de una médica que es muy metida en la política. Pues claro, cuando ella se fue a presentar a su primer cargo político, ella decía, y para ella era muy importante, que el animalismo. Yo le dije, Vivi, no se le ocurra decir eso en público, porque usted no es animalista. Usted es una mujer que le gusta montar a caballo y tiene una finca. Eso no es ser animalista. O sea, jamás en la vida. Porque 2 minutos después ella decía que le parecía el colmo, que le parecía la aberración más grande de la humanidad, que en Manizales estuvieran hablando de hacer un hospital público para perros y gatos. Y que había niños sin comer y que no les estaban dando la bienestarina y las cosas. Entonces yo le decía, oye, usted no puede salir a decir y a venderse que usted es animalista, cuando entonces va a decir que le parece el colmo que vamos a crear un hospital público para perros y gatos. O sea, las dos cosas no van de la mano. ¿Por qué? Porque en este proceso hermenéutico usted tiene que entender qué es el animalismo. O sea, qué significa hacer eso. Y cómo lo que usted está diciendo contradice lo que usted está haciendo. Análisis de discurso. ¿Listo? Pues obviamente es un ejemplo muy extremo, pero tenemos que volver a hacer investigación hermenéutica muy hábiles para eso. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Y por eso yo digo, es súper importante el tono, la cara, si se mueve o no se mueve, no sé qué, porque ese tipo de cosas también dicen mucho de lo que usted está diciendo. ¿Listo? Segundo método grande. Métodos fenomenológicos. Pero un momentito. Puede que es el de... Hermenéuticos. Todo lo que vemos Ahora, ahora métodos hermenéuticos. Pero de los métodos hermenéuticos vamos a ahondar en cada uno. No. No, porque solamente necesito que se sensibilice. O sea, existe un método hermenéutico grande. Luego en la vida ustedes podrán aprender cada uno de los métodos. ¿Listo? O sea, de los cualitativos ya vemos un método, ya es el 2. Este es el 2. ¿Qué es? Métodos fenomenológicos. Entonces, Víctor. Las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia del sujeto que las vive y experimenta. Aquí. ¿Llamaron a mi amigo? Creo que sí. Pues no sé, yo creo que este nos habla más como de una interpretación personal, o sea, yo solo puedo hablar de lo que yo vivo, no puedo dar una opinión de algo que no he experimentado. Entonces, entre comillas, ahí coloquen grande. Los métodos fenomenológicos son el carnaval de Barranquilla. Sí, ¿cuál es el logo del carnaval de Barranquilla? Él lo vive es que no goza. Si yo no me Carnaval de la Arena. imaginar qué es eso. A mí me pueden contar. Y yo puedo ver noticias, y yo puedo ver, no sé, cualquier documental. Pero si yo no lo vivo, yo no lo siento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces la fenomenología me dice, las realidades cuya naturaleza y estructura particular solo pueden ser captadas desde el marco de referencia del documento quien lo vive y lo experimenta. Entonces, pues nunca he ido al carnaval de Barranquilla, pero soy de Manizales. ¿Listo? ¿Quiénes acá han ido de pronto a las ferias de Manizales? 1, 2, listo. ¿Quiénes allá han vivido, trabajado durante una feria de Manizales? ¿O han ido desde paseo? El paseo. De paseo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y quiénes son de acá Pereira toda la vida?
Entonces vamos a hablar entre la feria y las fiestas de la cosecha. ¿Listo? Entonces, Diana Gaviria en algún momento estuvo trabajando en Manizales. Entonces, bueno, de cosas de la vida, pues yo decía, pues le va a tocar ferias acá, entonces pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé qué, y a esta hora esto, y a esta hora lo otro, no sé qué. Llega un momento en que ella me dice, ¿y a qué hora vamos a hacer todo eso? Si nosotros trabajamos normal. Yo le dije, no, pues por la tarde. Yo no entendí la pregunta, o sea, yo no la entendí. Yo le dije, no, pues normal, pues por la tarde, esto comienza a las 3, esto es a las 5, no sé qué. Y ella me decía, sí, pero nosotros trabajamos hasta las 6. Y yo le dije, no, ¿en serio? ¿Cómo así? Y yo, sí, en ferias en un horario especial. Y me dijo, y eso no lo descuenta. Y yo, no, porque ferias en un horario especial. Y luego nos toca poner el tiempo. Y yo, no, porque pues, es un horario especial. Me decían, ¿cómo así? Y yo, sí. A ninguno de los dos. Pero es que nosotros trabajamos en una empresa privada. Y yo, sí, pero es horario de ferias. Pues es como... Una feria de Cali. Que uno en las ferias de Cali hace los hay un tipo de turno en las ferias de Cali que se llaman cenizos. Sí. Que uno entra a la 1 y sale a las 5. Exacto, no, nosotros trabajamos como éramos, como en consulta externa, entre comillas, éramos de 7:30 más normal hasta la 1. Y a la 1 salíamos. Y a usted le pagan lo mismo, usted no repone tiempo, usted no sé qué, los hechos de urgencia salen. Es más, en las últimas ferias hubo un drama horrible porque entonces Virrey Solís dijo, no, el lineamiento de Bogotá es que nosotros trabajamos normal. Ustedes no se imaginan el drama de todo el mundo, porque era como de cómo es posible que consulta externa, no, las consultas externas el primer día sí hubo gente, ya el segundo día la gente no va a consultar. Pues, claro, porque uno dice es, pues como que... No, los primeros días no van harto horrible. Ya después vaya, no van y vuelvo ya cuando acabó la feria. Claro, cuando ya no hay nada, porque para nosotros culturalmente que son ferias. Entonces, como Y lo mismo en diciembre, o sea, digamos, entre el 24 y el 31. no, uno sabe algo que nos pasa a nosotros allá en el hospital es que al principio de diciembre eso era lleno, era una sobreocupación impresionante. Y después de, como en las fechas de las novenas, que no sé cuáles son las fechas, 16. ellos iban, pero muy poco, y incluso uno tenía por ubicar a las personas donde se llegaba y ya teníamos una hospitalización porque la ocupación era baja, o sea, ¿sí? Pero ya en enero, no, eso fue horrible. Claro, y uno le preguntaba a la gente, no, es que diciembre, no, es que diciembre. Claro, no. Y bueno, ocurre que yo 31 voy a estar acá y no es pues normal. Es muy chistosa. Y es que, por ejemplo, en Manizales, como ferias generalmente las semanas, después del 31, la primera o segunda semana de enero, para nosotros todo comienza otra vez a rodar después de ferias. Usted sabe que en la semana de ferias, pues no intente buscar contactos, no intente buscar oficina, o sea, lo que para todo el mundo es entre el 24 y el 31, para nosotros se va para hasta el 15 de enero. Y es normal. Y solamente, y por ejemplo, y claro, y a mí me impactaba mucho que ella era como de, ay, claro, y ella se preguntaba cosas como de, nos toca pagar tiempo, nos descuentan eso del contrato, pero normal, pues para mí era natural. Diferente, por ejemplo, lo que son las fiestas. Y entonces usted sale en ferias de Manizales a la calle y entonces la gente es diferente. Entonces usted ve la gente con ponchos, usted ve la gente con sombreros, usted ve la gente, o sea, en Manizales usted nunca va a ver a alguien de sombrero, usted nunca va a ver a alguien de poncho. Pero en ferias todo el mundo con un poncho, con un sombrero, los muchachos con su sombrero, no sé qué, y uno dice, o sea, uno llega y uno dice, pasa algo. Diferente, por ejemplo, en fiestas de la cosecha, que usted puede salir al centro y usted pues si usted no sabe que está en fiesta, usted no lo siente. Mientras que allá sí se paraliza, es claro. ¿Por qué pongo el ejemplo de Barranquilla? Pues porque si pasa en Manizales, yo no me imagino cómo. Espectacular. Exacto, entonces uno dice, claro. Entonces uno dice, es solo el que lo ha vivido entiende cómo es la dinámica. Si yo no lo he vivido, no puedo saber cómo es. ¿Listo? Porque entonces acá el énfasis está en el fenómeno en sí mismo. O sea, el fenómeno, la situación. Lo que presenta y revela la propia conciencia y cómo lo hace.
Pero no precisamente tiene que ser algo que le suceda al investigador. Puede ser que yo me al vaya. investigador. Tiene que pasarle obligatoriamente al investigador. No, al investigador no necesariamente, al investigador. O sea, Pero la digamos persona es como al cuando la gente participar. se inmersa en las culturas indígenas. Eso es ahorita más adelante. Eso parece muy como serie documental, cuando hacen entrevista a una persona que... Claro, y no, entonces le preguntan cómo fue, cómo se sintió, qué le pasó, qué no sé qué. ¿Listo? Al investigador, es decir, a la persona que voy a incluir en mi Es investigación. reportaje. No necesariamente al investigador. ¿Listo? Entonces, acá, nosotros en la fenomenología siempre vamos a tener una fase previa, es decir, la construcción de presupuestos, pero no presupuestos de plata, sino presupuestos de que supongo antes de llegar a una fase destructiva, que es donde voy a decir qué pasó. Entonces, voy a poner el siguiente ejemplo. Resulta que Víctor es de Surpilla Río Sucio. Usted ha ido a los festivales, a los carnavales de Río Sucio, se imagina. Entonces yo digo, yo nunca he estado en un carnaval de Río Sucio. A mí me han contado. Eso es tan tenaz que entonces la gente duerme en los carros y la gente del pueblo alquila los baños para que usted vaya y se duche, porque usted ni siquiera tiene donde dormir, sino que se duche y se consulta con siempre psiqui. Yo tengo mis presupuestos. ¿Cómo? Eso allá es. Entonces yo digo, tengo mis presupuestos. Pero entonces llega la fase destructiva. Entonces yo voy a poner a Víctor, que sí ha ido y él sí lo ha vivido y él sabe cómo es. Yo le digo, venga. Y entonces, ¿cómo hace que de verdad la gente aquí, cuánto puede valer un baño, cómo ducharse? Sí, entre 5.000 y 10.000 pesos. Y solamente gente, pues, como así, como mochileros o gente profesional normal como nosotros paga por un baño para ducharse. Pues es que culturalmente gente profesional normal Sí. En su presupuesto piensa mucho en la logística, en, digamos, separar previamente su alojamiento, saber que la capacidad hotelera va a estar al tope porque ya es como patrimonio nacional ese carnaval, entonces claro, capta la atención de todo un país para... Mire cómo mueve las manos mientras habla así. No sé, Tranquilo, pañuelo. Pero es que los baños de la gente normal, o sea, está en mi casa. sí, en mi casa yo les alquilo el baño. Exactamente, es que como hay gente que puede ir de un día para otro y no logró, digamos, que su hospedaje, qué sé yo, entonces, pero es que eso normalmente suele ser para los mochileros, porque si mochileros llegan como muchos bastante. Eso sucede, digamos, en la ley del día de las luces. Sí, exactamente igual. Listo, Eso y entonces, pasa ¿cómo es en encontrar parqueadero allá y llega en pleno carnaval? Pongan cuidado acá. En pleno carnaval, si yo voy en carro, ¿qué pasa con mi carro? No, pues, o sea, primero la seguridad, como va mucha gente, pues, obviamente va gente que va a hacer su vuelta rara, como ya hay una subsecretaría de tránsito en el municipio, pues la función del secretario de tránsito es facilitar la movilidad del municipio como tal. Entonces él ya va a destinar zonas azules, zonas de parqueo, zonas de no parqueo y va a haber un ente de control sancionando lo que no. Pero normalmente todas las cuadras alrededor de los parques o barrios aledaños, eso está teto pues de carro, no hay donde poner un carro. Porque O sea, mire la cara que pone de, o sea, no cara. O sea, la cara es impresionante. Claro, entonces, esto es de cierta manera una fase descriptiva, ¿cierto? Entonces ya yo hago 28 millones de preguntas y hago una entrevista de 1 hora para saber qué es eso. Y luego viene toda la fase estructural. Entonces yo ya digo, listo, lo vamos a estructurar lo voy a ver desde la salud pública. Entonces, ¿qué riesgos en salud pública pueden haber? Entonces, claro, puedo tener, obviamente, el gran eterno problema del carnaval siempre es el tema de los vendedores ambulantes de comidas. Es el pecado mortal, porque entonces usted que trabaja con eso, claro, porque eso llega a todo el mundo y entonces usted ve, pues, qué condiciones de salud va a haber. Ninguna. Ay, pero el mugrecito le da sabor. Claro, la sustancia y el sabor, la experiencia. La base estructural es cuando yo ya digo, yo estos presupuestos y estos restrictivos, ¿con qué ojos los quiero mirar? Entonces los quiero mirar desde el tema, por ejemplo, de salud pública. Pero ¿cuál es la diferencia entre
o sea, la previa. El presupuesto es la que yo creo. La planificación. El presupuesto lo no que yo es creo. presupuesto, sino mi presuposición. Me encanta cuando yo hice la claridad, pero no presupuesto de plata, sino lo que Por eso yo dije planificación. Pero me desconecté. Justo en ese segundo. Claro, porque los presupuestos no son de la plata, sino de que. Sí, por eso yo dije planificación. Yo es un poco antes de. Lo que me ¿Listo? mi imaginario Exacto. frente a esa realidad antes de. Exacto, entonces miren que dentro de mi presupuesto uno puede llegar a pensar y yo decir, no, es que la mayor parte de los problemas va a estar en violencia o va a estar en intoxicaciones o va a estar, no sé, en cosas que creo yo. Cuando yo le pregunto, entonces comienzo a identificar temas, por ejemplo, de la seguridad de que me van a robar. Entonces, por ejemplo, puede aparecer el tema de la movilidad, el transporte. Entonces, claro, yo voy a decir, ¿qué pasaría con lo que me acaba de decir Víctor en la parte estructural? Yo digo, eso si yo lo quiero mirar desde salud pública, ¿qué pasa si alguien tiene un infarto y necesito sacar una ambulancia? Entonces la cosa estructural Si él me está poniendo esa cara de los carros caen De donde quiero El partir. presupuesto es que y la calle está llena, entonces yo cómo salgo con mi ambulancia. Pues no sé, en la fase estructural, miren que entonces comienzan a surgir cosas que yo no esperaba que surgieran. ¿Listo? Eso es un estudio fenomenológico. Entonces aquí voy a entender otra vez lo siguiente. Miren que ya no es víctima-victimario. Ya no es víctima-victimario. Ya es víctima y aparte victimario. Y mi pregunta va a ser sobre esto. Yo tengo que entender que para que la violencia de género exista y se presenta es porque tiene que haber una víctima y tiene que haber un victimario. ¿Listo? Y mi pregunta va a ser, ¿qué es la violencia de género? Aquí ya no juega, como jugó en el caso anterior, por ejemplo, porque a mí no me interesa la perspectiva profesional porque el profesional no ha sido ni víctima ni victimario. Pues puede que sí, pero pues para ejemplo el profesional es profesional. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a observar, pero no sobre la víctima y no sobre el victimario. Voy a observar es la violencia. ¿Listo? Desde cómo se vivió esa violencia. Entonces, yo voy a decir, venga señor, a usted le pega a su marido. ¿Cuándo le pega? No, es que generalmente me pega, es por la noche cuando ya estamos en la casa. Bueno, en la casa no. Bueno, entonces, ¿cómo es? Entonces yo comienzo a mirar, no, ella responde, ella reacciona, él le dice, no le dice, le pega, no le pega. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se siente? ¿Se siente fuerte? ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? ¿Le da pesar? ¿No le da pesar? Ella siente que sí es culpa de ella, o ella siente que no es culpa de ella. Ella siente que lo debería dejar, pero le da susto que no se puede ir de la casa, porque entonces, ¿cómo va a pagar las facturas? Entonces, ¿qué pasa alrededor del evento? Ya no me interesa la víctima, ya no me interesa el victimario, me interesa la violencia en sí misma. ¿Desde qué perspectiva? Desde cómo es la vivencia. ¿Listo? ¿Claro ahí? Perfecto. ¿Qué horas son? 12. Las 12. 8:1. Dentro de los fenomenológicos, entonces tenemos, pues obviamente, el fenomenológico, pues como el clásico, tenemos el feminismo y tenemos la narrativa testimonial, es decir, como la historia de vida. ¿Listo? ¿Quién me dice por qué el feminismo se entiende desde la fenomenología? Porque solo es captado por las mujeres. O solo las mujeres lo podrían captar. Claro, porque son ficha para este grupo ya. No me ignoren. ¿Por qué? Porque solo una mujer podrá entender qué es ser mujer. Uno de hombre jamás entenderá qué es la experiencia de ser mujer. Uno de hombre jamás entenderá qué es la experiencia de, no sé, de llegar, por ejemplo, a Angélica, en medio de puros oncólogos, ella como mujer da una opinión. Se siente segura, se siente insegura, siente que va a ser más fácil o más difícil que le paguen bolas al otro, etc. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, entonces, cuando Yasmín llega, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la ingeniería, que es tanto de hombres? El tema de lo ambiental siempre es mucho de la masculinidad, las fincas que son manejadas por hombres, no sé qué, y llegar ella de mujer a decirle, no, usted no puede hacer lo que usted ha hecho toda la vida y usted cree que lo ha hecho súper bien.
pues qué autoridad tiene, yo nunca lo puedo entender, porque ya yo siempre que llego, yo llego con la postura de, sí, yo soy hombre, yo soy médico, entonces uno llega ya con una autoridad puesta. ¿Qué pasa cuando no? Entonces por eso es que el feminismo en esencia es feminismo. Pero No entonces, sería discriminación. es yo como de por qué no hay, si hay un feminismo, por qué no hay la ¿Por qué otra feminismo contraparte. sabiendo que también pasaría lo mismo con los hombres? O sea, yo no puedo ¿Por qué te lo pregunto? ¿por qué feminismo que lo mismo pasaría con los hombres? O sea, yo no puedo decir entonces, pues la palabra no es, pero debería decir hombrecismo también. Es que yo no puedo decir. ¿Cuál es la expresión? No la tengo clara. Machismo. ¿Qué Violencia de género. es lo opuesto al feminismo? Masculinismo. Masculinidades. Lo opuesto. Sí. Machismo, No, machismo no. No, porque el machismo tiene esa connotación negativa. ¿A través de qué? Nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades. Porque la pregunta es, las mujeres, a través del feminismo, tratan como de resarcir como toda esa deuda histórica que se tiene hacia la mujer. ¿Listo? ¿Cuál es el movimiento contra posturas de los hombres? Las nuevas masculinidades. En donde le dicen a uno como hombre, usted como hombre también puede llorar, es válido que llore. Pero también está la masculinidad frágil, No ¿no? sería discriminativo, de hecho. Claro, no. ¿Por qué? Porque, recuerda, el momento. En este momento, porque ya nosotros estamos diciendo, venga, pero es que los hombres también hemos sido víctimas del machismo. Sí. A mí como niño me dicen, se cayó y le dolió. Qué pena, no llores. Usted tiene un amiguito muy cercano. Usted no puede tener un amiguito tan cercano. Eso es malo. Pues yo no entiendo por qué llega a ser un método y no una corriente del pensamiento, y no propiamente un método. Es que para mí, No, porque por metodología, por eso yo digo, Martín Miguel lo encaja ahí, por ese motivo. ¿Listo? Si yo fuera a hablar de una investigación de una nueva masculinidad, solamente Víctor Sebastián y yo podríamos hablar. pero sería más un método fenomenológico, narratival. O sea, yo no lo logro como tal encasillar Separarlo de Porque es como un una tipo de metodología, investigación. sino como un tipo, sino simplemente como Un pensamiento. un pensamiento. No, una sí, cosa. porque es que, bueno, voy a hacer ahí una sandera. La fenomenología en sí misma no solo es un tipo de investigación. Aquí no estamos hablando de enfoques y diseños investigativos, pero la fenomenología en sí misma es una postura de la filosofía. O sea, es muchísimo más grande. Ok. ¿Listo? Entonces, así como existe la filosofía Que tiene fenomenológica, muchas. existe la investigación fenomenológica más pequeña, existe el feminismo gigante como este movimiento social, y existe el feminismo como una metodología en donde pues, se describe que existen como ciertos pasos para yo poder garantizar que voy a hacer la investigación fenomenológica. ¿Listo? Esto es porque para Miguel lo puso como Miguel feminismo. Ajá, sí. Pero digamos, Pero yo Miguel, podría decir que no perspectiva es. digo que no, porque pues también tendría que estar Y eso el le vale. nuevo masculino. Las nuevas masculinidades. Exacto. Que no sé, por ejemplo, si en nuevas masculinidades ustedes han visto estos videos, estos grupos donde van los hombres y lloran y se abrazan entre ellos y no sé qué. Eso es una nueva masculinidad. Es decir, a los hombres si quieren llorar en público, lloren en el problema. Quieren que otro hombre lo abrace y lo consuele. Sí, eso no es para nada una conducta homosexual. Los hombres que se abrazan y ya. Diferente entonces, por ejemplo, cuando yo digo está el machismo, porque el machismo pues claro, se ha venido hablando hace mucho que ha venido a la mujer, pero ahorita se está mirando que también hay trabajo. Pero ahí voy a lo mismo, porque es que Miguel está desde la perspectiva personal. Ah, bueno. Oh, siempre. Siempre tenemos que entender eso en lo cualitativo. ¿Listo? Y acá aparece un tema que es el grupo focal. ¿Listo? Esta tarde vamos a hacer un ejercicio de qué es un grupo focal y cómo debemos entender el grupo focal. Es un gusto visto desde el punto de vista muy como publicitario y de ver. Se utiliza también el mercadeo, sí, pero cuando lo hacemos en investigación tiene unas particularidades muy diferentes, pero en esencia, en grandes rasgos, es lo mismo que se hace en mercadeo. ¿Listo? Pero el grupo vocal puede ser de pronto un tipo de más descriptiva, pero obviamente no traslado, pero es como la experiencia de... No, claro, porque el grupo focal es para recoger información y la información yo la recolecto en la fase descriptiva. Entonces, lo que dice es cierto. Allá. ¿Ya qué? Pablo, paramos. No, veamos el programa. Ah, bueno. Ya salimos antes del gran examen.
no sé cómo yo soy la encargada del tema de la... Digamos allí, Cabrera. Siendo todas las partes causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y siendo que todas se mantienen entre sí por un vínculo natural e insensible que une a las más alejadas y las más diferentes, tengo por imposible conocer las partes y conocer el todo, así como también conocer el todo y conocer sinceramente las partes. ¿Dónde casan los pues el punto 3. Vamos por partes. Cabrera, ¿qué entendemos de esta parte? Que uno tiene que Todos conocer hombre con mujer, todo para poder así entender el porqué de cada cosa, o sea, como encontrar la raíz y de ahí lo que se ha derivado a través de eso. Porque, o sea, que me gano yo, digamos, con conocer una parte de la historia y no lo que viene más abajo. Ajá, Y que sí. y lo mismo pasa si conozco todo, pero no sé qué ha pasado más allá. Entonces, como eso. El conocimiento de todo, el conocimiento de cada una de sus partes, todos hacemos parte del mismo entorno, y si conocemos las partes y las singularidades, las particularidades de las partes, podemos entender el fenómeno global de manera más amplia. Entonces puedo hacer una pregunta que todos vamos a entender. ¿Qué es un hueso? La estructura ¿Qué anatómica. es un hueso? Es una unidad estructural, la estructura anatómica. es un elemento estructural que ayuda a mantener la postura y la posición de los órganos. ¿Cuáles órganos? Es una estructura anatómica, ¿no? Sí, estructura anatómica de los órganos del cuerpo, de los cordados, que son los abdominales que tienen el cerebro. Entonces, ¿todos están de acuerdo con lo que me acaba de decir Sebastián? El gobierno también dice hueso para los perros, ¿no? También está en división. No, pero dice en general los animales vertebrados que tienen huesos. Entonces es para mantener los órganos en su posición. Eso es un elemento estructural, el anclaje. No, pero viéndolo desde el aspecto vertebral, no es los huesos no mantienen los órganos en posición. Es en sí a todo el ser humano, o sea, es la postura, pero no los órganos, no solamente los órganos. ¿Y solo es para mantener los órganos en su sitio? No. Por eso digo que no. De protección. De protección. De Porque en su sitio, para eso hay tejidos, Por eso digo que ligamentos, no lo veo de tendones, esa que los... ¿Y qué es un corazón? Un órgano. Un músculo. Un músculo. ¿Qué hace? Pero los músculos son un conjunto de músculos, ligamentos y estructuras. ¿Y qué es un ojo? Un órgano. No, ¿Qué parte? ¿Y qué es una uña? una estructura. No, ¿Para órgano. qué? Para rascarse. ¿Y para qué más? A pintarse. Para que se vean bonitas. Para proteger algo, no sé, protege esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Usted qué es Le echo un el dedo. Eso. Entonces, ¿qué sucede? La etnografía un poco lo que me dice es, la uña en sí misma, sí es una placa, Un accesorio. más tanto, no sé qué. Cuando yo ya lo miro en el contexto del dedo, entonces uno dice, bueno, ¿qué puede hacer una uña? En el Claro. contexto del dedo. Cuando yo ya miro el cerebro en el contexto de una mano, entonces yo digo, claro, yo puedo cazar con esta uña. Nosotros entonces ya decimos, no, pero es que los humanos ya no tenemos que cazar, entonces ¿para qué nos sirven las uñas? Para que se vean bonitos. Es como, No, y también de protección, Como ¿no? la Porque, interrelación. o sea, ¿cómo se Pero vería si yo le esto? quitara las uñas, Ajá. ya el dedo normal cicatriza por eso me lo necesita. Y se cae, ¿no? pero es feo. Pero de feo. Por eso, porque Estético. en este momento ya nosotros. Entonces no ahorita ya es tenemos solo esa funcionalidad. estético. Para yo poder entender eso, tengo que entender esto. O sea, No es lo mismo, o sea, yo tenía un conjunto de cositas que se arman, es como por ejemplo, el ejemplo típico es un sancocho. Si yo tengo una papa, una yuca, un pedazo de carne y una olla de agua, yo digo, pues eso por separado no es nada. Cuando yo lo junto, se me puede volver un sancocho. Pero el sancocho no es solamente la papa, la yuca, la carne y el agua. Porque le da el sabor, le da la sazón, le da la espesura, entonces se me vuelve un sancocho. Porque si yo solamente lo echara ahí como sin gracia,
pues tampoco queda rico. Sin Como, sal. pues, o sea, cada uno de los métodos tienen como una línea muy Es como delgadita. el como Como que entrelazar todo se vuelve todo. todo con todo para poder Todo con todo y conseguir nada algo. con nada. O sea, este es más como las interrelaciones sociales. Sí, claro. Del señor le pegó porque viene en un entorno machista. Sin desconocer todo lo que hay para atrás. Porque entonces no es solamente el contexto social, porque recordemos que la sociedad se compone de lo que somos nosotros. ¿Listo? Entonces tiene que ver con todas las partes como causadas y causantes. Es decir, yo soy consecuencia de lo que la comunidad ha hecho en mí. Y la comunidad es consecuencia de lo que yo hago por ella. Ayudantes y ayudantes, mediatas y mediatas, es decir, no solamente lo más próximo, sino también lo más inmediato, siendo estas que mantienen un vínculo natural e insensible. Es decir, no siempre lo vemos, no siempre es obvio, pero siempre vamos a entender que existen esas relaciones. ¿Listo? Y acá es entonces donde aparece un concepto importante para la etnografía que tiene que ver con la verdadera naturaleza de las realidades humanas. ¿Por qué? Porque entonces la etnografía tiene que ver muchísimo con la realidad humana. Ya no es en esencia una persona o la otra, es la humanidad. Bueno, yo no, pues quiero que me quede claro. Sí. Entonces, el método etnográfico sería como el relacionamiento de una situación con Yo el voy antes. a investigar ese relacionamiento. Porque recordemos que estamos investigando. ¿Listo? Voy a investigar ese relacionamiento. ¿Listo? Y ahora sí, volvemos a la pregunta que hacía. Usted ahorita es una pregunta como de, ay, entonces esto es de los indígenas. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Mentiras, es que tengo. Ah, lo tiene bien. Tengo una confusión ahí, porque en el ejemplo del sancocho, digamos que es tocar, o sea, digamos esta clase no es Yuri por aparte, Seas por aparte, sino cuando ya estamos todos reunidos, entonces decimos, el curso de especialización. Ajá. Entonces, cuando ya hago el ejemplo de la etnia o del tema, entonces no puedo tomar solamente una persona, sino tengo que, yo como investigadora etnográfica tendría que ir digamos, a su entorno y mirar muchas cosas más, que no solamente es él, sino también es el clima, la naturaleza, el lugar donde viven, las culturas, todo eso. Entonces, sí, se me va. Sebas. La respuesta para ella sería sí y no. Sí, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque eso es solamente el estudio de una población o de un conjunto de personas en un contexto. O sea, puede ser ese grupo, las indígenas son un grupo de personas en un contexto y sus relaciones entre ellas, independiente del contexto. Ese simplemente es ese grupo de personas que están sucediendo en ese momento. Pero todas las relaciones sociales entre ellos, toda su interacción con el ambiente, con los pueblos aledaños, con todo, eso es una forma de investigación. Sin entender, o sea, todavía no entiendo bien la diferencia de cada quien, pero sin entender, lo de sí no es, sí es etnográfica porque los indígenas son una etnia, pero no todas las etnias tienen, o sea, no solo se puede hacer etnografía con los indígenas, sino con cualquier grupo poblacional. Ajá, entonces vuelvo y repito la pregunta que hemos hecho. Levante la mano quien de acá pertenece a algún grupo étnico. ¿A qué grupo étnico puede pertenecer Estefanía? Mencióname un grupo étnico al cual se pertenezca. Diga raizal. Tulueño. ¿Y eso es un grupo étnico? Sí. ¿Por qué? Porque es que tienen sus propias costumbres, sus propias maneras de vivir. Sí. Entonces es diferente a Jania, que es chocuana. Lo que pasa es que hay unos que tienen más representación imaginaria. ¿Qué grupos podemos tener? Todos somos profesionales en salud. Entonces, por ejemplo, de entrada nosotros decimos, vayan a un centro comercial. Y cuando vayan al baño, miren cómo se lava la gente las manos. Uno reconoce
un profesional del área de la salud por cómo se lava las manos. O sea, el hecho de que ustedes vean que una persona haga esto, ya. Confirmado que está. Porque la gente no solo eso, cuando empiezan así. Sí, exacto. Hay movimientos que uno dice, pues, eso es una característica cultural del talento humano de salud. ¿Listo? Entonces, claro, cuando nosotros decimos que vamos a entender la naturaleza de las realidades humanas, aplica para cualquier tipo de grupo, no solamente raciales, porque el ejemplo típico y en la mayoría de libros ustedes pueden encontrar así como comunidades indígenas, pero no es solamente eso, también pueden haber condiciones territoriales, también pueden haber condiciones de formación, y es más, solamente por ejemplo, miren sus mesas en este momento. Y ahorita, miren las que cómo están. Y ahorita, exactamente cuando hablamos a los alumnos de la presente, vamos a hablar de eso solamente. O si no eran serás cómo es una clase acá en epidemiología versus cómo eran las clases en seguridad de salud. ¿Cómo son las tareas acá versus cómo eran las clases allá? Son diferentes. Estamos hablando a un salón de diferencia. Pero son dos mundos súper distintos. Súper distintos. ¿Por qué? Porque hay condiciones que no estamos viendo, que son naturales e insensibles, es decir, como que no los estamos chocando, pero se comienza a ver entonces es distinto, es diferente. ¿En qué radica? En cosas súper sutiles, cosas súper pequeñas, pero hablan del ejercicio. Cuando hacen, profesores saben, la forma de vestir también. La forma de vestir, la forma de todo. Es chistoso, pero es diferente. ¿Listo? Entonces, esta verdadera naturaleza humana viene desde dos perspectivas. Igual, escribo, pero completo. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir, claro, bueno, ustedes entonces, ustedes toman más espacio. Y si lo miran, por ejemplo, en este momento, Ingrid y Angélica y Jania son las únicas que no tienen como Sebas, que no tienen computadora abierta. La mayoría ya son computadora. Y ustedes van a ver, llega un momento, por ejemplo, cuando ustedes están en segundo, en que ya todos son con computadora. Uno no les dice, ustedes hagan con computadora. Entonces decimos, vamos a hacer tal cosa, y ustedes lo primero que hacen es agarrar su computadora. En nosotros no es así. Sí, sí. En nosotros nos dice, por ejemplo, vamos a hacer un taller o algo así, vamos para las mesitas, incluso estando en segundo. Uno nos dice, oye, ¿usted qué va a hacer? Ay, no lo taller, pues devuelvas al salón. Dame un segundito, cuando me habían explicado, no va a pasar. ¿Listo? Entonces, este tipo de cosas es comprenda qué, por qué. ¿Listo? Por ejemplo, va a llegar un momento que yo les digo a ustedes, listo, vamos a leer un artículo y se lo mando en inglés. Ustedes dicen, yo también se lo mando un artículo de ellos en inglés, es como de, ay, en inglés. Yo sí, en inglés. La cantamos así. No, porque yo les va a pasar tanto que llega un momento en que ustedes dicen, pues espero que me lo manden en inglés. Ya uno lo mandan en español, es como dice, uff, me lo mandas en español. No, porque uno lo pone en la inteligencia artificial para que lo traduzca. Claro, pero no, para ellos todavía es muy traumático eso. ¿Listo? Y aparecen entonces 4 componentes básicos que yo debo entender a nivel étnico. Tradiciones, funciones, valores y normas. ¿En ese orden? No, no necesariamente. ¿Serían componentes básicos? Sí, son como componentes básicos o esenciales que yo debo entender, pues como investigar. Entonces, son como componentes básicos que yo debo entender desde la etnografía. ¿Listo? Entonces, como ya no son cuántos fines de semana llevamos nosotros juntos, este es el Tercero. Sí, Tercero. introducción, variables indicadores, ¿Y este? métodos de riesgo, métodos cuantitativos. Este es el Este es tercero. el quinto día, tercer fin de semana. Tercer fin de semana, quinto día, ¿listo? De cierta manera nosotros ya, como grupo, comenzamos a tener un comportamiento ético. ¿Listo? Menciónenme una tradición que haya en este salón, que haya en este grupo. Salir a comer juntos. Este grupo se hace acá y ese grupo se hace acá. Sí, Salir esa a es una comer, tradición. todo.
Siempre Que vamos Almorzar y a desayunar. muchos y que vamos a desayunar ¿dónde? a los rosales. Mira que ya la dice, ay, ¿dónde vamos a ir? No, como que todos salimos y ya saben dónde vamos a estar. Si uno sale tarde, uno más o menos ya sabe, uno confirma. Pues, mencionen funciones que hay en este salón. ¿Qué funciones hay en qué personas? Angélica la que Angélica la que esa es una función claramente identificada. Todos ya sabemos que nadie tiene que pensar en cómo voy a hacer. No, sabemos que Angélica es la que va a poner la tabla de acabar. Es una función. Alguien te dijo, es que usted va a ser responsable de otra cosa. No, simplemente como que las cosas se fueron dando. Se dio en el Se dio, camino. ¿cierto? Valores. ¿Qué valores tenemos en este salón? La no se puede comer en responsabilidad. el salón. Que no se puede comer en el salón. Eso es No, eso es una norma. ¿Qué valores tenemos? El respeto. El respeto por la opinión camaradería. del otro, la camaradería, el apoyo. Entonces, mire que, por ejemplo, si hoy Laura está allá, entonces ustedes me dicen, no, está diciendo esto, está diciendo lo otro, no sé qué, son valores. Y normas, entonces, por ejemplo, el tema de no vamos a comer en clase, entonces el tema, por ejemplo, que yo ya pongo una diapositiva de Mohamed, ya sabe qué tiene que hacer, sabe qué tiene que leer y que yo ya no se lo tengo que decir, porque son cosas que han ido simplemente ocurriendo. ¿Listo? Si en este momento llegara, por ejemplo, una persona al salón de enseguida, yo pongo una diapositiva y le digo fulana, probablemente acá como, pues, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué no regañan? No sé, comenzar a cabecear, porque no está en este mismo entorno como él. ¿Listo? O sea que para hacer eso es como los ítems que deben, como los inclusión que debe tener. Sí. Los criterios de No, inclusión. como los resultados que yo puedo tener. Yo con un estudio etnográfico, yo puedo encontrar qué tradiciones, funciones, valores o normas hay en cierta comunidad étnica. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pasa lo mismo. Vamos a seguir hablando de violencia de género. Vamos a entender que en esta violencia de género hay una víctima, hay un victimario. Pero tenemos que entender que esta violencia ocurre en un contexto, que era lo que decía ahorita Angélica. Pues claro, hay una comunidad que permite que esta violencia ocurra. ¿Por qué? Porque hay estructuras de razonamiento explícita o no explícita. Es tan así que siempre lo hago con esta intencionalidad y todavía no me ha pasado. De pronto en algún momento pasará. Siempre que yo comienzo a hablar de los casos y de los ejemplos de violencia de género, yo hablo del señor que le pega a la señora. Y está tan naturalizado que ninguna corte me ha dicho, profe, pero es que también puede ser la señora que le pega al señor. Es que para mí es un ejemplo, no es un tema de debate. Pero no por eso, pero nadie lo cuestiona, porque es como lo natural. Es como si yo dijera un ejemplo, no es que nos va a dar entonces una enfermedad porque estamos comiendo carne de perro. Entonces en la cara ustedes tendrían, y en las caras no se les ve como de, ¿y por qué está hablando de eso? No, es como para nosotros es tan natural que la violencia de género ocurre del hombre a la mujer, que es como de, ajá, es como que es un ejemplo típico, es típico, como que no nos llama la atención, porque mire que a veces cuando yo digo cosas que ustedes crean como de, ustedes piensan como de, pero es una situación, claro, porque hay estructuras de razonamiento que nosotros decimos, como la violencia, y mire que ahorita surgió, por eso lo hago de esta manera. Ahorita ustedes decían, claro, funciones de la violencia, demostrar el poder, demostrar la autoridad, la sumisión. Inconscientemente en nuestro colectivo, en nuestra estructura de razonamiento, nosotros decimos, el hombre tiene el poder, la mujer carece de ese poder, entonces el hombre es el que ejerce el poder sobre la mujer, que es más sumisa. Para todos es así. Compartamos o no compartamos, con eso crecimos, y es nuestra estructura de razonamiento. Por eso acá la pregunta es, ¿qué es la violencia de género? Pero se lo pregunto es la estructura social. Ya no me interesa qué dice la víctima y el victimario, como ocurría en el hermenéutico. Ya no me interesa qué es la violencia de género en sí, como ocurría en el fenomenológico, sino lo que me interesa es cómo toda esta comunidad, esta sociedad, esta etnia, entiende y funciona dentro de la violencia de género. ¿Desde dónde? Desde la estructura del significado. Porque entonces la estructura del significado
tradicionalmente para nosotros, la violencia del género está predominantemente marcada del género masculino hacia el género femenino, porque sucede lo mismo con comunidades LGBTQ+, en donde normalmente la feminidad está mal vista. Entonces, si es el gay masculino, bien, perfecto, qué desperdicio de hombres. Pero si es el gay femenino, entonces está mal, entonces como que no. Entonces, de pronto, si tiene un comportamiento masculinizado normal, es como de, bien. Pero si de pronto ya es muy femenino, llega con las uñas largas, llega con el cabello largo, no sé qué, uno dice como de, no debería hacer eso. No está mal visto, no es sujeto de violencia, de chistes y de memes. Eso también sucede con los heteros que son un poquito más afeminados. Los metrosexuales, claro. Entonces uno dice, mire que hay estructuras de significado en donde nosotros premiamos la masculinidad y satanizamos la feminidad. Y el ejemplo que siempre me gusta colocar acá es tan marcado esta diferencia de los géneros que, por ejemplo, mire las formas de vestir. Entonces, cuando ustedes ven que hay una mujer que está en la política y la mujer es la candidata política, nunca sale en un evento formal de falda. Siempre sale de formal. Pero cuando la mujer es la esposa del político y está en un evento formal, la mujer siempre sale de vestido. ¿Por qué? Porque debe ser femenina, debe ser la mujer de la casa. Mientras que cuando ella es la que está aspirando al cargo político, como la feminidad está asociada a debilidad, pues ella no se puede mostrar débil. Entonces ella se va a mostrar en posiciones más masculinas. Entonces sale de pantalón, sale de botas, nunca va a salir de tacones. Generalmente se arregla el pelo para que no se le vea arreglado, planchado con el megapopete. Si va, por ejemplo, a una obra, así, porque entonces quiere demostrar que están haciendo, entonces se pone el chaleco, se pone el casco, no sé qué, porque tiene que verse más masculino. Porque con ese pensamiento masculino para nosotros está asociado al manejo del poder. Entonces el hombre va a ser un manejo de la mujer, no. Mientras que cuando es la esposa, entonces está bien, la esposa carga al niño, no sé qué. Miren que normalmente en un acto protocolar, si hay una familia, el político hombre jamás va a cargar su niño. Siempre va a ser la esposa del político, porque es la del cuidado, es la de la familia. Pues miren cómo a través de solamente imágenes comenzamos a estructurar por qué para nosotros todavía es normal, primero la violencia de género, y segundo que la violencia de género sea normalmente más hacia lo femenino, no necesariamente la mujer, sino hacia lo femenino que hacia lo masculino. Porque entonces también hay casos en donde la señora que le pega al marido, entonces está mal visto, es porque entonces ella tiene, es que ella es el hombre de la relación. O él se dejó pegar por bobo. O él se dejó pegar por bobo, claro. Entonces mire que comienzan esos imaginarios en donde nosotros decimos lo importante en la etnografía es la estructura de ese significado, ya no el significado, sino la estructura de ese significado a nivel social. Claro, está ahí. Interesante. Y en los métodos etnográficos entonces tenemos método etnográfico clásico, ese es el de los indígenas, desde las comunidades por allá en la selva, no sé qué, entonces yo inmerso, no sé qué, están las historias de vida, y la historia de vida es una etnografía, porque a través de una historia de vida uno comprende y entiende situaciones sociales que de pronto de manera directa no son a veces tan fáciles, y la investigación endógena es cuando yo digo que voy a investigar una etnia a la cual yo pertenezco. Entonces, yo voy a hacer una investigación educativa, por ejemplo, en un salón de una ingeniería, para mí no sería endógena, porque pues, yo sería un invitado en esta etnia de cosas de los ingenieros que yo no voy a entender. Pero si yo fuera a hacer una investigación educativa con un grupo de epidemiología, pues sí sería endógena, porque yo sí soy epidemiólogo y conozco y tengo las mismas estructuras de significado, etc. Pero eso no se podría confundir con un método metodológico. No, porque en la endógena no me interesa vivir cómo es el aprendizaje. ¿Cómo es el aprendizaje? Me interesa cuál es la estructura de significado. Ejemplo, ¿por qué? Lo voy a poner en estas palabras. Decía ver algo chistoso. En lo chistoso le pasa lo mismo antes de... No, vean, voy a hacer una observación interesante.
Normalmente los apuntes de epidemiología son muy prácticos. ¿Listo? Entonces yo veo que todos tienen colores, resaltadores, no sé qué. Nadie les dijo tienen que hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando uno va a auditoría, las mujeres de auditoría especialmente son, y tienen una cosa muy chistosa, y es que en posgrado se lo he visto solamente a ellas, que tienen estas bolitas y el lapicerito del muñequito y que baila y que no sé qué. Aquí en epidemia eso no se suele ver, o sea, es raro que uno lo vea. Ah, yo sí tengo, pero no lo saco en público. Por eso, pero miren, no, a ellas no les gusta porque ellas, ese tipo de coquetería les funciona. Especialmente porque los profes son mucho más coquetos. Entonces es chistoso. ¿Listo? Entonces, eso es una investigación. Porque mi interés no es saber cómo aprenden la receta. Mi interés es saber, por ejemplo, por qué Pasa eso. ninguna de estas tiene la casita. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de vida y la narrativa testimonial? Que la narrativa testimonial yo giro en torno a un evento. Entonces yo lo voy a poner en la situación de violencia. Cuénteme qué pasó, no sé qué. Entonces ahí es donde se las ponía el ejemplo. Piensen en los documentales de cuando cogen a la señora que le secuestraron el hijo, los programas de estos de los domingos de por la noche. Y otra cosa es cuénteme su historia de vida. Ah, no, sí, no, pues es que yo venía esto, yo venía lo otro, y no sé qué, pues claro, lo que pasó, yo le permito que cuente, porque ahí es donde yo voy a entender de pronto, porque al final les secuestraron el niño. Yo no lo centro en eso, porque la fenomenología sí me interesa cómo funcionó el evento particular. Mientras que acá lo que me interesa es echar un cartazo completo desde que usted era niño. Y yo le permito que eso pase, que eche su cartazo con toda la tranquilidad del mundo, para yo poder que, entonces sí decir, es que lo que pasa es esto, lo que pasa es lo otro. Entonces, claro, ella creció de pronto en una comunidad que siempre víctima de violencia, que fue no sé qué, otra cosa, entonces puede que ella en su momento haya dicho que sí, eso pasa. Entonces me pasó, sí, qué lástima, no sé qué, pero de pronto no es tan dramático como si le ocurriera a una persona en donde dije, no, es que yo nunca me había visto expuesta a eso, no sé qué, bla, bla, bla. Para uno es mucho más dramático cuando no estoy expuesto a algo y en la historia de vida surge. Un secuestro, como comparado un secuestro en Colombia con un secuestro en Estados Unidos. Por ejemplo. Entonces, claro, para nosotros la realidad es diferente y el contexto del secuestro es distinto. Porque acá, por ejemplo, el secuestro viene más asociado a un tema de colectividad, mientras que allá sí secuestran a alguien porque le van a pedir un rescate específico. Entonces, bueno, es distinto el contexto. Y en la historia de vida, ¿qué es lo que pasa? Para ver qué pasa. Mientras que en las narrativas testimoniales más como eso. Centrado en el secuestro como tal, no en la historia de vida de quién se secuestra. Porque en el otro me interesa saber qué le pasó. Aquí me interesa saber es por qué eso pasó. ¿Sí me van a entender? Y ahora sí, almorzar, porque esto es más caro.